Me presento con ustedes, soy el doctor Arango, Marco Arango, médico infectólogo del Servicio de Infectología del Hospital Revaliati de Salud. Tengo el gusto de estar con algunos de ustedes rotando ahí en el servicio. El tema del día de hoy que tengo que compartir con ustedes son dos ponencias que se me han asignado en este mes. La primera, que va a ser el día de hoy, es tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Eh, Vamos a hacer una presentación de lo que es estos temas y al final, si hubiera alguna duda, me pueden consultar o conversar, o si tienen alguna pregunta que quizás no se animen, les voy a dejar mi correo para que me lo hagan quizás de otra manera más, y se les pueda dirigir si se les ocurre después. Ya. Eh, este tema de tuberculosis ya muy probablemente lo han tocado en neumología, ya sé que han rotado ustedes por ahí. Y es un tema que se ha tocado también a lo largo de esta vida de, de, de una profesión de salud, porque es muy conocido a nivel nacional por los problemas que vamos a citar. Entonces, la agenda que vamos a tocar va a ser tuberculosis pulmonar, extrapulmonar, los métodos diagnósticos, tratamiento y otros casos quizás que puedan surgir. Para comenzar, hay que poder ubicarnos en el tema de epidemiología. Es importante siempre en la mayoría de enfermedades porque cuando ustedes hacen un trabajo o quieren hacer un impacto o algún tema de salud pública o algún proyecto de investigación o algo, o simplemente saber qué voy a tocar o qué voy a revisar para estudiar, tienen que saber qué de todos estos temas es lo más importante. Y para poder determinar esto, tienen que saber que cuánto representa en la población esta enfermedad, si es importante o no. Todas las enfermedades son importantes, pero hay unas que afectan con mayor frecuencia, lamentablemente, a algunos que a otros. La tuberculosis pulmonar, como inicio de generalidades, acá les dejo un artículo, bueno, es del seminario de Lancet del año 2019. Sacó una serie de artículos sobre la tuberculosis que me parece que son muy adecuados. Son de lectura rápida, son unas 8 o 10 hojas que les puede servir para revisar. Ahí les dejo la bibliografía. Pero para tener unas cosas basales es que a pesar de todos los problemas infecciosos, la tuberculosis a nivel mundial es la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Esto le pongo un asterisco porque este dato fue antes de la pandemia de COVID. Quizás algunos datos variaron después de esto, pero antes de ello, la tuberculosis era la principal causa infecciosa, no de otro tipo de causa. Además, está relacionado al estado socioeconómico de un país, a problemas, a determinantes sociales que van a poder evaluar ya en ciclos posteriores. Es por eso que cuando vemos a los países tratar de erradicar la tuberculosis, no solamente es tratar a las personas, a los pacientes, sino que está relacionado al hacinamiento, a los servicios, al sistema de salud, a la alimentación, a la educación, y es la dificultad de eso, poder trabajar en todos estas aristas. Y por ello, los países con mayor carga de enfermedad son los países de bajo y mediano ingreso y los que están en vías de desarrollo, ¿no? A nivel mundial, los países, acá les pongo una lámina de lo que son los países con mayor incidencia de tuberculosis. En primer lugar, no es de sorprendernos que los países del África subsahariana y de los de Asia y Oceanía suelen ser los más frecuentemente afectados. Pero si nos damos un salto a América, los países como Perú y Bolivia tienen una tasa muy alta de incidencia de tuberculosis. Eso es lo principal, que a nivel nacional, a nivel mundial, somos un país referente de tuberculosis, tanto por los casos, también por sus presentaciones y porque comparado al resto del mundo, presentamos un alto volumen. Así también los episodios de recaída también son frecuentes y los también de muerte también son frecuentes. Es decir, tenemos principalmente casos de
nuevos casos de recaídas y de muerte en nuestro país, al igual, quizás un poco menor que en el África, pero comparado a países, eh, llámese de Norteamérica, de Europa, Australia, somos los siguientes en resaltar. Y en nuestra región, Sudamérica, somos, junto a Bolivia, uno de los primeros países. Y de TB-MDR o resistente a rifampicina, también somos un país que encabeza la lista. Y por eso entendemos que siempre se habla de tuberculosis. A nivel mundial somos un país altamente endémico, epidémico de tuberculosis. A nivel sudamericano también, en América somos uno de los primeros o el primero. Y a nivel nacional siempre es diferente las regiones según cada, cada valor, cada región. En Lima, Callao, Ica y en la región oriente del Perú presentan altas tasas de tuberculosis. Uno, porque en Lima lo podemos asociar por el alto volumen de la población, pero también por el alto índice de hacinamiento. Y de tuberculosis resistente, en la lámina de la derecha, podemos ver que si el simple hecho de ser un paciente de Lima le da una alta tasa de que pueda ser resistente a tuberculosis. Es por eso que las preguntas de su anamnesis de dónde viene, dónde vive, el hacinamiento, con quiénes vive, son importantes porque marcan puntos para que podamos decir, por contexto epidemiológico, esta persona presenta riesgo para tuberculosis. Si en algún momento no se logra ver las diapositivas porque las estoy pasando o se ha trabado, me informan, por favor. En el caso de mortalidad por TB, ya hemos visto en el slide anterior cuáles son los lugares con más alta frecuencia, incidencia de tuberculosis. En el caso de muerte por TB, la región oriente, encabezado por Iquitos, Loreto, suelen ser los que tienen pacientes con mayor número de fallecidos. Y también la región de Lima. Pero siempre hay que considerar que esto es también por el volumen de paciente que manejamos. Este slide me parece interesante compartirle porque, como se darán cuenta, el número de mortalidad por TBC en el 2019 para Lima fue 131, 2020 109, 2021 115, por alrededor de los 100, ¿no es cierto? Y en el 2022 53. Es decir, uno podría decir un primer comentario que el volumen, la tasa de mortalidad de los pacientes disminuyó a la mitad, o es que los indicadores de reporte descendieron, o sea, no se reportó de manera adecuada, y cuál habría sido el motivo de que no se reportara de manera adecuada. Quizás una epidemia o pandemia que hizo una disrupción en los sistemas de servicios de salud, puede ser. Considero que hay muchos números que han sido infravalorados en el 2021, 22, 23. 23 ya se están retomando por el tema de lo que es la pandemia por COVID, porque todo se abocó a un proceso infeccioso en el cual ameritaba, pues, ¿no? Pero lamentablemente otras enfermedades se han podido descuidar. Y este slide, ya para acabar el tema de epidemiología, es que los casos ya hablamos de MDR, XDR, FR, resistente a rifampicina, pero los casos de XDR también se concentran en Lima y Callao. Es decir, ser una persona en un país de desarrollo o en vías de desarrollo, bajo nivel de desarrollo, llámese África o Perú o Bolivia, es un factor de riesgo. Estar en Lima es un factor más de riesgo de MDR. Y estar también en Lima es también factor de riesgo para tener un contacto de XDR, porque tenemos mayor cantidad de casos. Y es por eso, cuando tenemos políticas de salud, nosotros pensamos en dónde podríamos abordar. ¿Para qué sirve esto? Siempre en políticas de salud. Si tenemos una cantidad de inversión, ¿dónde vamos a abocar todos nuestros esfuerzos? Quizás en una región que no tenga casos de XDR o en una región que sí tenga los casos, porque lamentablemente es un problema. Se tiene que abocar en regiones, se debe priorizar en regiones donde tiene este problema. No se dice que no se toque los demás, sino
hacerlo por prioridad, por inversión, para poder controlarlo. Si no, esto va a seguir lamentablemente diseminando. Ya pasando al contexto de microbiología, o sea, ya sabemos ahorita por qué la tuberculosis es importante en el Perú y en Lima. Porque, ¿cuál es este agente? El agente es causado por un complejo, o sea, no es solamente un solo microorganismo, es un complejo. Este complejo se llama un complejo Mycobacterium en tuberculosis. Y este complejo engloba una serie de microorganismos, son Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum, microti, entre los demás que les estoy citando. Es decir, yo decir que la tuberculosis es solamente por Mycobacterium tuberculosis no es correcto por sí mismo, es uno de los agentes del complejo Mycobacterium TB. Y esto se caracteriza porque tiene eh, algunas características microbiológicas importantes que ya lo habrán visto. Uno de ellos es el ácido micólico y el otro el lipoarabinomanano. El ácido micólico probablemente lo conocen porque es uno de los agentes o mecanismos de acción de algunos de los agentes antituberculosos que tienen que ustedes revisar. Y el lipoporisacárido, el lipoarabinomanano es uno de los métodos diagnósticos que vamos a poder ver más adelante. Son parte de la estructura del germen. No son los únicos porque no presentan, además otros microorganismos lo presentan, y tienen una característica de estos agentes que son resistentes a la decoloración con alcohol. Por eso se le llaman BAR, que son bacilos ácido alcohol resistentes. Cuando se les somete a la decoloración con alcohol, son resistentes y por eso pintan, pero no son los únicos. Es decir, si un agente, si un examen de laboratorio te dice presenta BAR positivo, uno puede decir, es TBC. Claro, porque es lo más frecuente, pero no podemos decir que es solamente por TB. Es por eso que el VAR, que se podemos determinar por la baciloscopía, no es el diagnóstico definitivo. Nos puede ayudar para empezar tratamiento, pero los exámenes directos usualmente no son diagnósticos definitivos de nada, solamente los cultivos. El crecimiento es muy lento, puede reportarse hasta 60 días, o sea, por eso yo puedo tener un VAR positivo, empiezo tratamiento, pero no puedo decir que esté hasta tener el cultivo. Y el cultivo me puede demorar hasta 60 días. Yo no voy a esperar 60 días para empezar de tratamiento en este caso, sino que puedo empezar de manera empírica y con esto ya lo defino. La transmisión es por aerosoles, gotitas y fluch. Es por eso que si ustedes ya deben de haber revisado cuáles son los mecanismos de transmisión de agentes infecciosos. Uno de los mecanismos son los aerosoles. Ya, es por eso que cuando nos enfrentamos a TBC, la indicación es un método que nos proteja contra aerosoles. Acá vendría la pregunta. Entonces, vestirme como se hacía en la pandemia de COVID con un mameluco, guantes, todo eso, ¿me protege? No, porque esto lo que me protege, necesito un respirador N95 y o similar y o superior para que me pueda proteger contra aerosoles. Si no tengo la exposición de TBC, no tendría sentido utilizar aerosoles. Cuando uno se tiene contacto con este germen, tiene estas opciones de presentación. Puede curarse inmediatamente si tu sistema inmunológico es adecuado. Yo me puedo infectar hoy día con este agente, pero mi cuerpo está adecuado y lo elimina. Bien, tengo otra presentación en que me enfrento a esta agente, pero mi sistema inmune no está adecuado totalmente. No sé, estoy con diabetes y alguna enfermedad primaria y me enfermo, tengo tuberculosis primaria, o puede que mi sistema inmune esté más o menos y lo limita, no hace enfermedad, pero hace una infección latente, es decir, lo guarda en complejos, lo esconde en el cuerpo y lo puede esconder en cualquier lugar. Y esta infección latente puede quedarse latente toda la vida y fallecer uno por otra cosa, por un infarto, un cáncer o porque me atropellaron, o reactivarse porque lamentablemente me dio diabetes después, me inmunosuprimí y por lo tanto se reactivó. Me dio cáncer, me dieron quimioterapia, me dieron un inhibidor de interferón o me dieron algo y todo esto se reactivó y por lo tanto presenta una enfermedad secundaria, usualmente. Usualmente la enfermedad primaria en personas jóvenes, niños
adultos jóvenes, reactivación usualmente en casi la mayoría de nosotros, en ustedes, adultos jóvenes, adultos mayores, personas mayores. Esto es lo que les comentaba. Usualmente la infección puedes uno tener contacto, eliminarlo de manera adecuada cuando tu sistema inmune está adecuado. Puede que no lo sea de manera adecuada y lo guarde en complejos, se forma granulomas, hace una infección latente y si no pasa nada con tu cuerpo, todo va bien, pero si presentas algo que te inmunosuprima, puede volverse a activar. Es por eso que es importante preguntar los antecedentes. Puedes presentar una enfermedad subclínica, que eso ya es un tema más de especialidad cuando tienes positivo pero no presentas síntomas, o ya una enfermedad activa por sí mismo. Entonces, para redondear esto, entendemos que después de la infección primaria, que es el primer contacto con TB, el 90% casi de las personas controlan la infección, lo eliminan. Eh, pero hay un pequeño porcentaje que pasa en una fase latente, o sea, se queda guardado en algún centro de nuestro cuerpo. Esto se puede dar en cualquier momento de nuestra vida, se puede reactivar. Inmunosupresión, estrés, enfermedad, múltiples cosas, ¿ya? Y un pequeño porcentaje de la infección primaria puede desarrollar concomitantemente infección secundaria. No es lo usual, ya que la infección primaria usualmente se queda en el pulmón, pero sí puede ser una siembra secundaria y presentar una tuberculosis secundaria, además de una tuberculosis primaria. Pero lo usual es que de una infección primaria que se controló pase a una fase latente, esta fase latente se haya quedado guardado en algún centro, llámese sistema nervioso central, hueso, columna, corazón o algo, y de ahí se haya reactivado. Eso es lo usual. Una tuberculosis extrapulmonar usualmente es de una reactivación, más bien una tuberculosis pulmonar puede ser también de una reactivación como de una infección primaria. En jóvenes, en adultos, en personas muy jóvenes, menores de 15 años, quiero decir, usualmente es enfermedad primaria. Como les comentaba, 5 a 10, a 10 casos de infección por TBC es fracaso ya de la inmunidad innata, que es algo ya otro flujo del sistema inmunológico. Es usualmente en pacientes muy jóvenes, pediátricos, y usualmente no han tenido exposición previa a la TBC. También puede darse este escenario. Como sabemos, acá en el Perú la mayoría hemos estado expuestos a tuberculosis, pero hay países que no han estado expuestos porque no tienen pacientes con tuberculosis, así como nosotros. Puede ser que nunca haya estado expuesto, viene acá al Perú, está, no sé, un año haciendo alguna labor social en algún lugar adentro del Perú, no sé, Madre de Dios, algo así, que tienen también alta carga de tuberculosis eh, y, y presentan síntomas y hace una infección primaria. Y yo les comentaba que usualmente eran personas jóvenes, menores de 15 años, niños, adolescentes. Pero también adultos se puede presentar, sí, no es lo usual porque necesitamos estos escenarios, que nunca haya estado expuesto a tuberculosis y que presente un contacto por primera vez y su sistema inmune no esté adecuado. Acá también hay algo que coloqué. A veces nosotros asociamos granulomas y necrosis con tuberculosis. Decimos, la mayoría ya ha brotado en medicina interna y cuando ven biopsias o resultados de patología dicen granulomas. Cuando uno dice granulomas, casi siempre lo asocian a tuberculosis, pero tienen que estar ustedes entrenados de que no todo granuloma es tuberculosis. Existen infinidad de causas que pueden dar, así que no siempre relacionarlo con lo mismo. Como les comentaba, reactivación de la enfermedad después de una infección primaria en las manifestaciones clínicas de tuberculosis pulmonar o de tuberculosis en sí, primero en una primera parte, da síntomas diversos, generales. Llámese fiebre, pérdida de peso, sudoración, malestar, cansancio, porexia, astenia, puede dar cualquier molestia, general, no específico. Si tiene tuberculosis pulmonar, puede enfocarse, además de esto, a localización pulmonar, que también puede ser diversa. Tos húmeda, tos con expectoración, dolor pleurítico, puede haber incluso hemoptisis, esto que son bajos de sangre, puede haber linfadenopatías a nivel pulmonar en el árbol bronquial, y si son extrapulmonares, según el lugar que afecte. Puede ser en columna una fractura, en corazón derrame pericárdico, en el riñón esto sangrado, depende de la ubicación, puede dar síntomas. Es decir, es una gran imitadora, como seguramente les han comentado a lo largo de su formación. Exámenes auxiliares según lo que yo esté sospechando, pero como les comentaba,
Si es tuberculosis pulmonar, tengo que pedir como mínimo un estudio de imágenes de pulmones, una placa de tórax para empezar. Si es tuberculosis extrapulmonar, yo tengo como base que para que haya llegado afuera del pulmón ha tenido que haber usualmente una infección primaria pulmonar que hizo una diseminación hematógena que el cuerpo controló de manera parcial. Es decir, usualmente pasa por el pulmón primero. Es decir, igual pediría una placa de pulmones, aunque yo piense que es una TBC de otro lado, porque quiero ubicar el sitio primario. Si, por ejemplo, tengo una tuberculosis en el riñón y le pido una tomografía en el pulmón y veo una cicatriz, unas bronquiectasias, un patrón de árbol en brote, probablemente eso me ayude porque ha hecho una reactivación pulmonar y ha hecho la siembra en el riñón. Eso es criterio epidemiológico y imagenológico. O sea, estoy sumando puntos para basarme, porque a que me salga una vaciloscopía positiva va a ser complicado. Recordar también que muchas veces las pruebas de esputo, que vamos a verlas, que son las vaciloscopías o cultivos de esputo, eh, no suele tener un rendimiento alto. Cuando sale positivo, eso se diagnostica usualmente en la posta, en tu primer nivel de atención y se da tratamiento. Cuando llega a un hospital grande, como el que ustedes están rotando, la mayoría de ustedes, llegan presentaciones raras, atípicas, los pacientes que ya han tenido usualmente 5 o 10 becas negativos, y eso no descarta que no sea tuberculosis. Es por eso que uno tiene que juntar puntos, o sea, hacer unidad clínica. Tiene pérdida de peso, vive en Perú, tiene contacto con familiares con tuberculosis, tiene una placa compatible y tiene una lesión en el riñón que me dicen que es un granuloma. O sea, por granuloma por sí mismo no me va, pero le junto todo, ya lo vendo como tuberculosis. Tiene 20 becas negativos, este TBC, y yo puedo empezar tratamiento como TBC por criterio epidemiológico. Eso sí se puede hacer. Y es usualmente lo que se hace en hospitales grandes, porque las presentaciones de TBC son usualmente aberrantes, raras. Otras presentaciones que pueden haber aparte de la tuberculosis pulmonar es la milia, que es usualmente la diseminación hematógena en la parte pulmonar. Y tuberculosis extrapulmonar depende de la presentación clínica del órgano afectado. Por ejemplo, este es un caso, una imagen de una tuberculosis miliar. Usualmente se llama milia porque presenta los granos de mijo a nivel pulmonar. Esto es diseminación hematógena. Usualmente los BK son negativos. Si es positivo, puede ser TBC pulmonar más miliar. No significa que uno no quite el otro, pero se ven puntos y hay que hacer usualmente continuación de la imagen tomográfica, o sea, subir y bajar los cortes de tomografía para no confundirlos con vasos, porque los vasos siguen. En cambio, si son micronódulos, se cortan, o sea, aparecen en una imagen y en la siguiente ya no. Tuberculosis, otra presentación es la tuberculosis del sistema nervioso central, ya entrando en las tuberculosis extrapulmonares. Presentación más frecuente es la meningitis TB, pero puede haber otros tipos de tuberculosis a nivel del sistema nervioso central. Como le digo, da cualquier presentación, tuberculomas, aracnoiditis, mielitis, entre otras cosas. Usualmente, como le decía, sea una infección primaria, se controla, hay una diseminación y se queda en el sistema nervioso central. Acá los focos se llaman focos de Rich y en algún momento, si todo está bien, no pasa nada, pero si suele reactivarse, puede haber una ruptura, puede haber compromiso, se puede esto vaciar en el tema del líquido cefalorraquídeo y ocasionar compromiso del sistema nervioso central, o comprometiendo los pares craneales y ocasionando problemas. Usualmente inflamación de las meninges, paquimeningitis, entre otras cosas. Usualmente la punción lumbar nos puede dar hipoglucosvaquia, hiperproteinorvaquia, predominio mononuclear. La vaciloscopía puede dar negativo, pero como les digo, eso no descarta. Pueden tener un paciente con 4 semanas de trastorno de sensorio, le hacen una punción lumbar, sale estas características, beca negativo, pero les dice que tiene un paciente, un familiar que está en tratamiento con TB, le ven la tomografía y tiene una cicatriz en el pulmón, muy probablemente que sea todo esto TBC de sistema nervioso central y amerita empezar tratamiento. Tuberculosis ósea, igual, la presentación más frecuente usualmente es a nivel de la columna, pero eso no quita que no pueda dar a nivel articular, a nivel de otros sistemas óseos o huesos del cuerpo. La presentación cuando se da en columna se conoce como mal de Pot
y esto usualmente se caracteriza porque es dorsal bajo, lumbar alto y ocasiona lesiones y compromiso. Puede dar también tuberculosis urogenital, en la que se compromete el sistema urinario excretor y puede ser en la parte renal, urológica o en la parte genital. En la parte genital, la parte más frecuente es en el epidídimo o en las mujeres en las trompas de falopio. Y en la renal puede dar nefritis. Hay una característica, usualmente hemos hablado hace un momento que en hueso hay un nombre propio que usualmente les preguntan, mal de Pot, que es usualmente TBC óseo en columna. Y en tema renal, un nombre que les debería sonar es la tríada de Colombino, que es la hematuria con piura séptica ácida. Usualmente esto se da en TBC urogenital. No es que sea siempre. Si se da, puede ser que sea TBC urogenital. Si no lo es, no lo descarta. Y también cuando hacemos el examen físico, vemos que tiene un epididimo en granulomas y se pone el nombre como epididimo en rosario. Otra presentación que es una de las más frecuentes, por no decir la más frecuente, es la TBC ganglionar. Principalmente pulmonar es de todas, de lejos, la más frecuente, y de extrapulmonar es la ganglionar. Y esto presenta una característica anteriormente conocida cuando se da a nivel de la cadena ganglionar cervical como escrófula, pero puede afectar cualquier ganglio y a veces puede confundir con un síndrome linfoproliferativo. Puede dar también TBC pericárdica, que ocasiona una pericarditis constrictiva y se tiene que hacer sospecha. Por ejemplo, acá les presento una imagen. Este es de un paciente que estuvo hospitalizado hace un tiempo, en la que se ve el engrosamiento pericárdico. Esta es una lámina pericárdica, esta es la otra lámina pericárdica y acá se ve un volumen. De buenas a primeras uno no sospecha, ¿no?, que puede ser TBC pericárdica, eso es cierto, pero uno lo tiene que tener en sus diagnósticos diferenciales. Acá yo lo que sospecho es un derrame pericárdico y según la historia clínica me va a decir si es agudo o crónico. En este caso fue crónico. ¿Cuál era la indicación? Hacer una ventana pericárdica, un corte y drenarlo y mandar a cultivo. Y en el acto operatorio, lo que ven del año 2022, ven que él tiene una efusión pericárdica de 700 centímetros cúbicos, pericardio engrosado, y ven en el corazón siembras gaseosas, o sea, en calcium, que eso es también característico de TBC, son como granulomas, pequeñas nodulaciones blanquecinas, grasosas, que están dependiendo del lugar, en este caso el corazón. Se le tomó muestra y cultivo y con estos uno se hace sospecha. Puede que el cultivo sea negativo, el cultivo va a demorar acá 60 días, probablemente 42, 60 días o menos si sale antes, pero uno no va a esperar. Si ya tienes la patología, si ya tienes la clínica, porque es fue un exudado pericárdico crónico con características visuales de siembra, es usualmente TB, tienes que empezar tratamiento. Más aún porque acá en Perú estamos altamente, con bastante carga de TBC. Otra cosa fuera en otros países en los que no hay TBC. Entonces ahí, si no hay TBC, ¿por qué tendría que sospechar de buenas a primeras? Usualmente no tendría que. También hay TBC gastrointestinal que puede comprometer cualquier parte del tejido del tracto gastrointestinal, pero principalmente en la nivel de intestinal, el lugar más frecuente que usualmente les consultan es la área ileocecal. Hay pacientes que vienen con dolor en fosa ilíaca derecha, hacen examen físico, tienen signos de rebote, piensan que es una apendicitis, entra el cirujano a operar y ven, y esto tiene siembra en granos de mijo y es TBC extraperitoneal, extrapulmonar, TBC de válvula peritoneal con siembra y solamente hay que cerrar. O ganglionar, puede haber puros ganglios en el abdomen o en el peritoneo también. Clínica, dolor abdominal, o sea, la clínica siempre se va a relacionar al sitio que tú sospechas y los demás síntomas son generales. Fiebre, pérdida de peso, dolor, malestar, entre otros. Acá en la, en el examen de la laparoscopía se evidenció lesiones, pues no granos de mijo a nivel de todo el peritoneo. Y estos son algunos casos de TBC extrapulmonar que les quería compartir. Por ejemplo, este es un paciente que se fue en este año, pero si se puede ver, probablemente no. Les comento, esto que estoy marcando es el psoas. Usualmente está al costado de la vértebra. Pero si se dan cuenta, a nivel izquierdo, porque esto es en imagen, acá hay una tumoración que al lado derecho no está. ¿Y qué es eso? Si nosotros bajamos a nivel lumbar bajo sacro, vemos también que luego aparece en el lado izquierdo. Y si nos damos cuenta, las vértebras están destruidas. Usualmente la vértebra debería ser como en la primera imagen superior izquierda, todo bonito con una curva, pero acá hay trayectos de hueso fracturados. O sea, acá vemos una colección, una masa a nivel de psoas bilateral con destrucción de hueso. Acá hay otro caso en el que se ve una cicatriz o un pequeño infiltrado pulmonar derecho. Este es del paciente anterior. Pero como se dan cuenta, o sea, yo sospecho acá que hay una destrucción ósea
masas en el psoas, y yo digo, ¿cómo llegó esto acá? Yo ya sospechaba que podía ser tuberculosis, entonces tengo que buscar pulmón, porque para que haya llegado a este lugar es porque usualmente pasa pulmón. Le pido una placa o una tomografía de pulmón sin contraste y veo un infiltrado pulmonar en ápice izquierdo y en el lado derecho. Y esto usualmente es sugerente. Esto es una resonancia del paciente y se ve la espondilodicitis que compromete columna. Le hago una prueba molecular que es GeneXpert y sale positivo para Mycobacterium TB. Es decir, uno tiene que tener la sospecha para poder pedir las pruebas. Este es otro caso en la que se conoce como escrófula, en el que se da la lesión a nivel de cadena cervical, se da destrucción y sale contenido cero purulento, seroso, puede haber muchas características, pero le haces biopsia y sale granulomas con cuerpos tipo lanjas, compatibles con TBC y lo demás. Y empiezas tratamiento. Este es otro tipo de prueba que podemos ver, es un TB-LAM, que eso es lo que vamos a conversar. Por ejemplo, esto es lo que vamos a ver un poco más adelante en métodos diagnósticos, pero es lo que le decía, Tevelam es del lipoarabinomanano, y como se acordarán hace un momento, el lipoarabinomanano es una parte de nuestro agente. Este es un tipo de prueba que se hace en orina, pero solamente tiene indicación en algunos pacientes. En pacientes usualmente VIH positivos con CD4 bajo, en los demás pacientes no tiene utilidad, no está validado. Pero si tú lo sabes ubicar bien al paciente y le puedes pedir la prueba, sale positivo y puedes ayudar a tu diagnóstico. Este es otro caso de, por ejemplo, esta es una paciente, era una paciente mujer de 16 años. Esta paciente vino hace un par de semanas por consulta externa y la historia era curiosa. Esta paciente fue a consulta de traumatología porque tenía dolor en la mano derecha y le había salido como un granuloma, un quiste sinovial. El traumatólogo lo vio por consulta externa y lo programó para cirugía, para exéresis del tumor aparentemente benigno. En el acto operatorio, el traumatólogo describe tejido de aspecto cerebroide intersal metacarpiano de mano izquierda. Le hacen resección y lo manda a patología. En esta oportunidad sí lo mandó. Siempre tenemos que poder, eso tiene que ser un concepto de buena práctica clínica para todos ustedes, estén donde estén, toda patología que ustedes tengan, toda muestra, mandarlo a patología y mandarlo a cultivos. Esto lamentablemente no fue a cultivo, solamente lo mandaron a patología. ¿Y se puede rescatar después? No, porque si tú lo mandas a patología, lo metes un frasco de informol, matas todo y lo mandan a biopsia. Como acá no se sospechó, no se supo. Así que si lo hubiéramos mandado a cultivo, hubiéramos sabido si creció o no. Pero, ¿qué es lo que nos dice la biopsia? Osteomielitis granulomatosa con necrosis tipo gaseosa de probable etiología tuberculosis. Es decir, esta lesión en la mano era un proceso, una presentación atípica de tuberculosis extrapulmonar con compromiso óseo. Vamos a poder saber si es sensible o resistente, no, porque nunca se mandó a cultivo, solo se mandó a patología. Pero tenemos que siempre considerar que las presentaciones de tuberculosis aquí en nuestro medio suelen ser siempre aberrantes y de cualquier tipo de forma. Otra forma de escrófula, esta ya está en resolución. Esta es otra prueba de expert. Y bueno, con eso eran los casos de TBC pulmonar y extrapulmonar. Ahora completando la parte de métodos diagnósticos, porque ustedes ya tienen la parte de que TBC es predominante en el Perú. Sé que hay presentaciones pulmonares y extrapulmonares raras. ¿Cómo puedo hacer para diagnosticarlo? Tengo que entender que los métodos diagnósticos para tuberculosis activa se dividen en métodos microbiológicos directos y cultivos, métodos inmunológicos, la inmunocromatografía, moleculares como el PCR que ya les presenté hace un momento, método de sensibilidad de drogas, DOTS, proporciones. Cada método tiene un pro y tiene un contra, pero tenemos que acordarnos de acá algo. Les comenté hace un momento, el método diagnóstico de elección definitivo es el cultivo. ¿Por qué? Porque si crece el cultivo es porque está el microorganismo, sí o sí. Si no crece, no significa que no esté, no significa que no lo sea. Es por eso que tenemos que entender cultivo. Si es positivo, es; si no es, no lo descarta. Baciloscopías. La baciloscopía es lo que ustedes comúnmente conocerán en los servicios, escucharán el BK, baciloscopía, BK directo. Recordar que todas estas pruebas se pueden hacer de cualquier tipo de muestra, de esputo, heces, orina, pericardio, hueso, pulmón, de cualquier cosa de cerebro. Solamente es mandarlo.
A veces uno tiene el falso conocimiento de que solamente se puede pedir de esputo, y eso está mal, se puede pedir de cualquier tipo. Lo bueno de la vaciloscopía es que es simple, lo puedes hacer en tu posta, no te va a someter, no necesitas un laboratorio de alta calidad, porque el riesgo de contaminación es bajo, es de bajo costo, necesitas una lámina, un extendido y nada más, y puede emplearse en el primer nivel, es lo que se hace en casi todas las postas. Desventaja es que usualmente es insensible, necesitas como mínimo 5.000 bacilos para ser detectado, o sea, si tienes 2.000 no se va a detectar, muy probablemente que no. No significa que no sea, sino que no lo detecta. Necesita una buena muestra de buena calidad. A veces la gente no sabe botar esputo. Y como no sabe botar esputo, porque tiene sus indicaciones de cómo hacerlo, no bota comida, bota saliva. Y también tenemos que considerar que puede ser de cualquier tipo de muestra. Limitaciones. Como yo les decía, acá que me dice la muestra cuando tú pides una vaciloscopía, te va a decir BK o bar positivo. Una, dos, tres cruces. Es lo que te pone, según el volumen de bars que son bacilos ácido alcohol resistentes detectado. Pero ellos te detectan si está vivo o muerto. No. Solo te dice que hay un bar. No sabes si está vivo o muerto, solamente sabes que está un bar. Otra limitación, cansancio del personal. Vas a tener al personal viendo una, dos, tres láminas. Imagínate que en un mundo ideal ven 25 por turno. Sinceramente verán 25, acá yo imagino que verán 100 por turno. Después del número 50 ya no jalarán más y se agotarán y ya pasarán, porque tienen que ver una número cantidad de campos. Y no se puede distinguir entre las micobacterias. Como les decía, existen muchos tipos de micobacterias. Solamente el complejo hay más de 4. Hubo un estudio en el que se demostró que mientras más vaciloscopías pedidas, aumentabas o mejorabas el rendimiento de la captación de diagnóstico. Es por eso que usualmente se pide 3 a más BKs, ¿ya? Pero esto es solamente con vaciloscopías, ¿ya? Algo que tienen que tener en cuenta es algo que les voy a comentar acá. También el método tinción, lo que usualmente hacemos es tinción de Zinlince, que se ve como eso en la figura de arriba, pero también hay otra tinción de fluoresceína, no se hace de manera usual. También la toma de muestra, uno puede botar el esputo, como yo les decía, yo le doy, me entregan a mí, sabe que esto, doctor, bote esputo porque quiero hacer una prueba. Si no tengo tos o no tengo flema, voy a botar lo que pueda, quizá va a ser saliva y no va a ser útil. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Cómo puedo hacer que la persona tosa o bote una buena muestra? Nebulizándolo con suero salino. Antes, o bueno, hasta ahora también se puede hacer con una broncoscopía. Se hace una broncoscopía, se hace un lavado y se toma muestra. No quiere toser, entonces lo obligo a toser metiendo en un aparato para que hacer un lavado. Pero eso es muy invasivo. Tiene riesgos, como todo, y es introducir un aparato para dar turno. ¿Qué es más fácil? Se compara una nebulización con suero salino al 3%, que eso te irritaba la garganta y hacía que la persona bote, por así decirle, flema desde el último bronquio alveolo que tuviera. ¿Ya? Al votar todo esto, mejoraba el rendimiento, incluso se comparó y fue superior en algunos casos al lavado bronquialveolar. Es por eso que incluso cuando voten en neumo, o ya votaron, un esputo inducido con suero salino es también un método diagnóstico que se puede hacer, eso se puede hacer en tu post, pero lo malo es que aerosolizas, botas, este es un ambiente especial, usualmente es un cuarto con buena ventilación. Esto se dejó de hacer en estos 2 últimos años por el COVID y todo eso, pero esperemos volver a retomar. Después tenemos que entender que esto es lo que les comentaba, ¿no? El esputo inducido con el lavado bronquialveolar en este estudio fue mucho mejor en números crudos que el lavado bronquialveolar. Lo otro que les quería comentar es el cultivo. El cultivo no es lo mismo un BK directo que un BK cultivo, porque el procesamiento es diferente. Y como yo les digo siempre a los residentes, a los doctores que pasan visita con nosotros, a los externos cuando nos acompañan, ¿no? O internos, es lamentablemente la ley del menor esfuerzo. Hemos tenido casos en que hemos pedido un BK, vaciloscopía directa, salió VAR positivo, pero lo mandamos y no hicieron cultivo. O sea, no sabemos si es sensible o resistente. Y cuando preguntamos por qué, es porque no lo pedimos. O sea, el laboratorista, el tecnólogo que lo procesa nos dice, no, es que no se pidió. Es como que a pesar de tener el VAR positivo, se perdió la muestra porque no se pidió. Y nosotros, o sea, es un error de ellos porque no lo procesan y es un error de nosotros porque pensamos que todos van a trabajar adecuadamente. Nosotros no tenemos que asumir eso, no tenemos que dar por hecho nada. Por eso ustedes deberían siempre pedir beca cultivo para ir de frente a evitar esos problemas. Uno, porque es un método diferente de procesamiento que mejora el rendimiento de un beca directo. Y lo otro, que si es positivo, va a ir a beca cultivo. Lamentablemente, la ventaja es que es el método definitivo de diagnóstico. Mayor sensibilidad. Solamente necesito 10 bacilos
comparado al anterior que necesitaba como más de 50.000, 5.000 por mililitro. Puede detectar fallas al tratamiento, porque el VAR puede ser positivo, o sea, la vaciloscopía el primer, segundo mes, pero como yo les dije, no detecta si el bacilo está vivo o muerto. En cambio, puede ser un VAR positivo y cultivo negativo. Significa que el paciente vio VAR positivo, el tecnólogo vio VAR positivo, pero eran bacilos muertos, porque cuando lo mandó a cultivo no creció nada porque se murieron todos. Es decir, yo puedo detectar que es una falla, puedo diagnosticar TBC extrapulmonar, permite la detección de especies y subespecies, su sensibilidad, o sea, es un método más fino. La desventaja es que necesitas medios de preparación laboriosos, necesitas un laboratorio un poco más de alto, no puedes hacer un nivel uno, no puedes hacer una posta, tiene tiempo de incubación prolongada, como decía, de 42 a 60 días. Usualmente en tu posta, cuando estén en serum, lo hacen quieren pedir un beca cultivo, lo guardan en su frasco y coordinan con su centro de salud para mandarlo en su moto, en su courier, o ellos pasan fin de semana a recogerlo, todo eso. Necesitas un laboratorio B2, B3, que es nivel de seguridad, y un equipo mínimo entrenado. Los medios, existen muchos medios, pero probablemente los medios que deben de saber sí o sí, que es el medio de Lowenstein-Jensen o el medio Gawa, y los medios selectivos son como los MIGIT. Los medios de cultivo como MIGIT son medios líquidos. Aumenta el tiempo, o sea, aumenta la capacidad de detección. Ya no se basta 60 días, sino lo puede detectar hasta 42. El problema es que necesitas medios limpios, o sea, muestras limpias. No puedes mandar un absceso necesariamente porque se contamina. Tienes que hacerme cosas limpias, o sea, tejido, cerebro, o esputo si sabes que no tienen ningún otro problema. Estos son los medios de Weinstein-Jensen o Gawa. Ese es el medio Dubois, que es un medio de enriquecimiento para tejido usualmente de limpio, no contaminado de TBC. Estos son métodos inmunocromatográficos. Cuando uno piensa, seguramente les ha pasado, se fue, ya, escucharán, ¿no? Voy a pedir una ELISA para VIH. Y cuando piden ELISA, piensan que es esa tirita cassette que es para VIH. No, estos métodos se llaman métodos de inmunocromatografía, que existe para cualquier tipo de prueba o cualquier tipo de proceso infeccioso que uno lo haya validado y lo haya hecho en laboratorio, ¿no? ¿En qué consiste? En una parte está, incluso esto está en las pruebas de embarazo. Es una parte oro coloidal que va con un marcador, cae el antígeno, que es la cepa del Mycobacterium a estudiar, probable, y puede teñir si es positivo o no, que me puede decir si es del complejo o no es del complejo. Y en este caso, que es inmunocromatografía para detectar si es Mycobacterium, porque como les he dicho, hay Mycobacterium del complejo tuberculosis, pero como así hay Mycobacterium del complejo, hay Mycobacterium no del complejo, o sea, del otro lado. ¿Y cómo voy a diferenciar entre uno y el otro? Porque este dispositivo, este examen de inmunocromatográfico me va a detectar la MPV-64, que está en algunos que en otros no. Métodos moleculares, ahí tenemos las pruebas de reacción en cadena, tenemos pruebas en línea como pruebas moleculares en cassettes. Ahí tenemos el Genotype, Inolipa, y este, por ejemplo, es el Genotype. Es similar a las tiras que les comentaba de tiras helicoidales de metilcelulosa, que lo cubren a través de una lámina, pero se hace con extensión de pruebas moleculares. Es algo combinado. Y según lo que marque, uno puede decir, tiene la banda 9, es un micobacterium intracelular, o pintó el 10, el 13, eso 10 y 12, y eso pintó para el Kansas. Esto se hace en laboratorios, pues, más especializados como INES o hospitales súper grandes. Y así como esto, yo puedo ver Mycobacterium así rápido en la anterior slide, complejo como no complejo, pero acá puedo ver si no es del complejo, qué tipo es. Intracelular, Kansasi, chelonae, abscesos, entre otros. Y también puedo ver si es resistente o no. Puedo determinar si es resistente a rifampicina, si es resistente a isoniazida, según lo que me compete. Considerar que si es resistente a isoniazida, tiene que marcar INA o CATG positivo, o si es rifampicina, es RPOB, que eso es cultura básica que tienen que saber todos ustedes. Ya es mínimo poder definir eso. ¿Y para qué me sirve eso? Porque si tiene los dos, voy a poder decir este debe ser sensible o no, este debe ser resistente, MDR, sensible o resistente. Y también con este tipo de pruebas hice una versión 2 para hacer con levofloxacino y canamicina, que son solamente de segunda línea, que son y quinolonas con GIRA, RBS y otros genes. Pero eso ya más de especialidad. Tienen que saber que hay de ISO y RIFA y los genes que son de cada uno. Eso es lo más importante.
Y ahora los métodos moleculares pueden ser estos métodos que hemos visto, el problema es que necesitas un ambiente limpio, o sea, necesitas un laboratorio súper elevado, nivel 2, 3, necesitas un ambiente limpio que no se contamine, porque si se contamina ya se hace una reacción cruzada y todo es un problema. ¿Cuál es el beneficio de esta otra prueba molecular, de este otro método molecular? Que es eh, que es portátil, que es más individualizado, y a veces uno piensa, GeneXpert TBC, ¿no? Uno piensa que GeneXpert es TBC. No, el GeneXpert es una marca. ¿Ya? A veces como uno decimos, Frigidaire es una marca, como refrigerador, todas esas cosas. Como tenemos la mala costumbre de sociabilizar algunas cosas por marca, que todo es lo mismo. No, Ginexpert es una marca, porque hay Ginexpert para T, para hepatitis, para VIH, para todo. Es una plataforma. Ginexpert para TB lo que hace en esta máquina portátil, porque este es para centros de salud, se toma la foto para que vean que es tan pequeña como una laptop. En esto entra cuatro muestras. En una muestra tú metes la muestra con los marcadores que ya tienen adentro, no tiene contacto con el personal y en 3 horas te da el resultado. Uno, si se detectó o no eh, la TBC y dos, si es resistente o no a rifampicina. Solo a rifampicina en esta máquina, ¿ya? Ya en hospitales más grandes hay para 64 o más tamaño, pero se ha diseñado esto para poder hacer trasladar la tecnología a centros más alejados, porque, como les decía, un cultivo necesita un hospital nivel 2 3. Si uno está, no lo sé, en un lugar bien muy alejado, Madre de Dios, Ucayali, vamos a hacer un laboratorio grande, lo van a mandar al INS. En cambio, si le mandas esta plataforma, lo va a poder determinar en ese momento en 3 horas. Pero considerar que la sensibilidad es baja en algunos métodos, salvo en articulación, pero la especificidad es alta. Es decir, si es, si no es, no lo descarta, ¿ya? Como el cultivo. Debido a su especificidad alta, tiene un valor predictivo positivo alto y un valor predictivo negativo bajo, dependiendo de las muestras, obviamente. Y también se diseñó lo que es el Expert, este es el Expert TV, el que le comentaba hace un momento, y hay un Expert TV Ultra. Vamos a ver cuál es la diferencia en un momento. Y también hay métodos de toxinoresistencia, o sea, para eso necesito el cultivo. Pongo en placas Petri diversas concentraciones de los antituberculosos y veo en cuál crece y en cuál no para poder decir cuál es resistente o no. Este es el método Gold estándar para determinar resistencia. Para saber si tiene TBC o no es el cultivo, pero para saber si es resistente es el DOTS, el método de proporciones. Desventaja que necesitas tener el cultivo vivo. O sea, necesitas un laboratorio de seguridad nivel alto, no lo puedes hacer en cualquier lugar y por lo tanto te puedes enfermar, por eso no se hace en cualquier lugar. Por ejemplo, en este caso está visualizando, sembró en cada pocillo el Mycobacterium y vio si creció, ve los cordones, pero si se dan cuenta está de una forma casi directa con estos eh, aislamientos y se puede enfermar, por eso no se hace en cualquier laboratorio. Baciloscopía directa, como les decía, puede detectar 50.000. Cultivo, 100 bacilos. El genotype, 150, alrededor casi siempre, ¿no? Expert, 130. O sea, un expert es igual casi que un cultivo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el expert me puede dar el resultado en 3 horas, el cultivo me demora buen tiempo, hasta 60 días te digo, pero puede ser en 1 o 2 semanas. Pero beneficio del cultivo que me dice resistencia, que me puede sacar de todos, pero el Expert ahorita solamente lo tenemos para rifampicina y el Expert Ultra puede, la mejoría de comparar a los demás es que con 10 vacilos puede decir usted si es o no es, o sea, mejora la sensibilidad. ¿Ya? Y otros métodos ya para tuberculosis latente, el TST, que es la prueba intradérmica eh, de tuberculina con el PPD, que determina el problema de eso, que acá en Perú no nos sirve mucho porque todos hemos estado vacunados, o más del 90% contra BCG, y detecta que has estado expuesto, pero no te dice contra qué. Y hay otros métodos un poquito más caros, SIGRA, que suele ser como un PPD un poco más caro, pero tienen ciertas limitaciones solamente para algún tipo de población, usualmente que van a ser trasplantados o que van a recibir un tipo de anticuerpo o tratamiento anti interleuquina 20 más o menos. Manejo, tratamiento anti-TB como siempre, pero siempre hay que evaluar al paciente, necesidad de corticoides,
Necesidad de corticoides. Acá te lo englobo en que solamente hay pocos escenarios en que necesita corticoides un paciente con TBC, sistema nervioso central y pericarditis o TBC miliar. Lo demás no necesita. Duración depende de lo que estemos tratando. Aislamiento respiratorio, obviamente, porque si no va a contagiar. Soporte nutricional adecuado y evaluar las comorbilidades. Los pacientes la TBC está muy relacionado, como les comentaba, a países en vías de desarrollo, pero también está relacionado a la población con infección por VIH y a los pacientes con diabetes, ¿ya? Y a otros pacientes oncológicos. Pero usualmente esos dos grupos están con un alto volumen. También a los pacientes que fuman. Esta es una línea de tiempo de la creación de los fármacos antituberculosis y los que tenemos ahora. Los principios de la terapia tenemos que considerar que se encarga de reducir la carga bacteriana. Queremos que no disemine, no queremos que transmite y no queremos que haya resistencia. Es por eso que usualmente damos 4 drogas para tratamiento anti-TB, ¿ya? Porque hacemos un acúmulo sinérgico de las tasas de mutación para evitar que esto suceda y no haya resistencia. El esquema se llama esquema sensible, si yo pienso que es una TBC pulmonar. La primera fase es de 2 meses y la segunda fase de 4 meses. La primera fase diaria y la segunda fase de 3 veces por semana. ¿Ya? Isoniazida, rifentanbutol, piracinamida. Las dosis es por kilo de peso, siempre hay que pesar al paciente. Muy pocas veces veo que en la historia clínica pesen los que hacen la historia de los pacientes, pero hay que hacer porque siempre tiene un motivo. 5, 10, 25, 20, según kilo de peso. Pero esto es esquema sensible, dura 6 meses en casi todos, excepto en pacientes con TBC extrapulmonar, como miliar, sistema nervioso central, osteoarticular. TBC cutánea, no, 6 meses. TBC, no sé, de ojo, 6 meses. Pero ojo, interés nervioso central. Ya. TBC renal, 6 meses. Por eso, solamente en miliar, sistema nervioso central y osteoarticular, la duración no es 6 meses, aunque sea sensible. Esto va para 12 meses, usualmente cuando pensamos en esquemas sensibles. Y ya pasa a ser diario, ya no es interdiario. Corticoterapia, como les decía, solamente en 3 escenarios: meningitis, pericarditis y miliar, y también puede ser para prevenir iris. Y se tiene que dar por kilo de paciente y desescalar de manera progresiva. TBC VIH, tienen que considerar que hasta hace unos años se daba 7, 9 meses, pero ya a partir de un tiempo ya por fin homogenizamos temas y se encarga que TBC y VIH, esquema sensible, 2, 4 meses de manera diaria. En TBC pulmonar no VIH es interdiario la segunda fase. Y tienen que saber estas definiciones. TBC-MDR resistente a bisoniazida o rifampicina. TBC-RR resistente a rifampicina. Pre-XDR, MDR más resistente a rifampicina o resistente a más una quinolona. Y XDR a un grupo A, como bedaquilina y linezolid. Antes, el grupo A lo utilizaban en un inyectable, o sea, para decir XDR, decían tenía que ser quinolona en un inyectable hasta hace unos años, pero ya desde hace un año, año y medio, 2 años, ya los del grupo A se han cambiado a bedaquilina o linezolid, y para que sea XDR tiene que ser uno de estos, por eso la mayoría puede ser el pre-XDR. Y poliresistente si no entra ninguno de estos dos, ninguno de los anteriores. ¿Y por qué nos sirve esto? Esa es la clasificación que les decía, ¿no? Hasta antes, el grupo 3 podía ser quinolonas y también entraban aminoglicósidos grupo 2. Pero miren, los aminoglicósidos pasaron del grupo 2 2016 a ya no estar ni siquiera hasta el final. Ni siquiera acá lo ponen amicacina grupo C. Ya lo bajaron porque ya no sirve. Hay otros fármacos mucho mejores. Y esto es lo que ahora actualmente se usa. Acá, del único aminoglicósido que queda es la amicacina. Los demás son los que les presento para decir que es resistente. Cuando ya es MDR, ¿qué opciones tener? Resistente a esquema esto, resistente a isoniazida, tenemos que utilizar pues otro fármaco. Considerar acá que MDR, resistente a isoniazida y rifampicina, y por ende, iso y rifampicina es el núcleo básico de todo el esquema antituberculoso. Y de ellos dos, la rifampicina es mucho más valioso, porque miren, la TBC resistente a rifampicina o TBC-MDR se trata igual. Es decir, eh, si es TBC sensible, 6 meses; si es TBC resistente a isoniazida,
puedo cambiarlo como 6 meses con otro cambio, le cambio ISO por Levo y ya. Pero si es TBC o resistente a rifampicina, ya lo debo de tratar como TBC MDR y por lo tanto se me van los meses, que pueden llegar hasta dos años incluso. Y es por eso quizás que el GeneXpert de TBC-MDR más lo testean para resistente a rifampicina, porque si es resistente a rifampicina, ya fue y tengo que pasarme de frente a esquema MDR. En cambio, si me sale que es sensible a rifampicina, puedo seguir con mi esquema sensible. ¿Puede ser resistente a isoniazida? Claro que sí. Por lo tanto, debo de seguir igual con mi cultivo. Si sale resistente a isoniazida, tengo que cambiarle en el momento próximo cuando me lo informen a levofloxacino y seguir. Y como monitoreo, como se imaginarán, muchos pacientes nos preguntan, doctor, ¿tantas pastillas no nos afectan? Claro que sí. En un paciente más de 60 kilos, usualmente son 3 pastillas de isoniazida, 2 cápsulas de rifa, 3 de piracinamida, 3 de etambutol y una vitamina que es la piridoxina, o sea, 12 pastillas. Si te dicen, ¿no me afectará el estómago y el hígado? Obviamente que sí, pero uno tiene que valorar riesgo-beneficio. El RAFA más frecuente es el gástrico, porque les afecta a todos el estómago, gastritis, intolerancia, pero tienen que tomarlo. Pero de los que más tenemos que hablar es el RAFA hepático. RAFA es la definición de reacción adversa a fármaco antituberculoso y cada medicamento puede darnos un evento adverso. Así que nosotros tenemos que poder saberlo y leerlo. Esto sí tienen que aprenderse y poder determinar como mínimo los más importantes. Eh, de todos ellos, empezando por ejemplo con el esquema sensible, tenemos isobrifa, piretambutol. De esos 4, el más hepatotóxico es la piracinamida. O sea, la piracinamida es el que usualmente, si yo tengo hepatitis con fármaco antituberculoso, piracinamida es mi principal sospechoso. No el único, pero tengo que suspender todo. Rifampicina y isoniazida también me da hepatitis. No suelen ser más frecuentes, pero tengo que sospechar. Y la rifampicina suele me da hepatitis colestásica con elevación de fosfatasa alcalina. La isoniazida me da neuropatía periférica y esas cosas. El etambutol no me causa hepatitis, es una pregunta que siempre se hace. ¿Cuál de estos 4 fármacos no me causa patrón hepatotóxico? El etambutol. Y el RAF hepático, lo primero que se tiene que saber es la definición. Es elevación de transaminasas más de 3 veces con síntomas o más de 5 veces sin síntomas. ¿Ya? Eh, si tiene una de estas dos, es definición de BAF hepático, ¿cuál es el manejo? Suspende tratamiento. Suspendes tratamiento y esperas a que se normalice y empiezas a retarlo. Si, por ejemplo, el RAFA fue hepático, yo sospecho que es piracinamida, empiezo con quién? Piracinamida, no lo reto. Etambutol puede seguir dosis completa porque etambutol no es hepatotóxico. Entonces me quedaría vetar isorrifa. Lo que hago con isorrifa es isoniazida 50, 100, 300 y al tercer día control de perfil hepático. Si está bien, sigo con rifampicina. 75, 150, 600. Si está bien, quedo ahí. Isorrifa, etambutol y la droga que aparentemente no vete debe ser la sospechosa. Si en alguno de estos pasos se quedó o se elevó el perfil hepático, es porque esa droga fue y ya no lo reto, lo quito y pruebo con los demás. ¿Por qué están los 4 drogas y el tambutol no lo veta? Porque a veces puede haber problemas de otro tipo no hepático, ¿no? Rafa, de otro tipo de eventos. Pero usualmente el tambutol no se afecta si es RAF hepático. Y como conclusiones, ya para terminar esta presentación, es que la tuberculosis presenta una es súper diversa, tiene presentaciones típicas como un paciente tosedor de más de 2 semanas, pérdida de peso, vive en hacinamiento, no sé, en un cerro que no entra, que viven con 20 personas, no tienen agua, desagüe, tienen todos sus vecinos con tuberculosis y no tiene seguro social, no tiene SIS, esto consume droga y además tiene VIH, debe ser. Es una presentación típica. O atípica, como la jovencita que les presenté, una jovencita que iba al colegio de no sé dónde, eh, que tiene servicios básicos, familiares que se alimentan bien, tiene seguro social, va a atenderse por un quiste aparentemente de la mano y sale que es una TBC extrapulmonar y con un granuloma en la mano y hay que darle tratamiento. Suele ser así. El diagnóstico, el estándar de diagnóstico es el cultivo. Pero con eso no necesariamente empiezo tratamiento. Yo con la baciloscopía puedo empezar tratamiento. Con el BK concentrado, que es la primera parte del cultivo, puedo empezar tratamiento y esperar el cultivo.
pero recién solamente con el cultivo puedo decir si es o no es Mycobacterium tuberculoso del complejo, si es o no resistente y a qué drogas es o no resistente. ¿Ya? Las baciloscopías se hacen mensuales, el cultivo también se hace mensual, porque como les digo, puede ser, yo le empiezo tratamiento el primer mes sale BK positivo, baciloscopía, y cultivo pendiente, porque el cultivo demora, yo no voy a asumir que es falla, porque el cultivo puede decir que está positivo, pero son bacilos muertos. Tengo que seguir primer, segundo mes, y cuando el segundo mes ya me venga el cultivo del primer mes y me dice que es negativo, excelente. Puede ser BK positivo por bacilos muertos y cultivo negativo, significa que estoy en éxito. Y tengo que saber todos los métodos diagnósticos porque con eso yo puedo darle un mejor uso y definir mi tratamiento y poder acortar tiempos. Y eso sería todo. Esos mis datos por si hay alguna consulta más. Bueno, ya se acabó la presentación. No sé si hay alguna duda, consulta con los presentes. Doctor, disculpe, de acuerdo al tratamiento cuando la paciente es gestante, ¿cómo se procede? ¿Se suspende? ¿Solamente se da hay un esquema especial? ¿Solo se da algunos tratamientos? ¿Cómo varía en ese caso? ¿Qué tal? Me dices tuberculosis sensible en gestante. Sí, doctor. Ya. Igual, ¿no? Tuberculosis sensible en gestante podemos empezar el tratamiento anti-TB. Mismo esquema, no se suspende, se debe continuar. Vigilar igual perfil hepático, porque por la misma gestación puede elevar perfil hepático, puede confundirnos. Y como yo les decía, ok, esta parte quería aclararles ahora viniendo a tu pregunta. Elevación de transaminasas, pero basados en su valor basal. Por ejemplo, si antes de empezar tratamiento anti-TB, la gestante tenía 80, su valor basal debería ser 80. Es decir, 80 por 3, 240 con síntomas, 80 por 5, 400 sin síntomas. O sea, siempre tenemos que saber el valor basal del tratamiento. ¿Ya? Eh, Eso quería aclarar. Pero sí, hay que continuar tratamiento y darle. ¿Alguna pregunta más? Doctor, Sí. se trata de la TB extrapulmonar o sea, en cuestión de tiempo, el esquema de tratamiento va a ser igual para todos los órganos independientemente de cuál sea afectado, o va a haber algún órgano en especial a diferencia de otros que requiera más o menos tiempo de tratamiento. Sí, claro, como comentaba, el tratamiento varía. La duración, si es TBC extrapulmonar, en la mayoría puede ser 6 meses, pero excepto en estas tres presentaciones, miliar, sistema nervioso central o osteoarticular, suele ser de 12 meses, o sea, se prolonga, va hasta el año, siendo esquema sensible. Yo digo TBC esquema sensible, o sea, sensible a isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Otra cosa fuera si fuera resistente, que ahí el tratamiento nos vamos por más de un año y medio, 2 años, hasta más, hemos visto. Ok, bueno, ha sido un gusto compartir con usted. Ya nos vemos en la próxima exposición.